Tiene la palabra el senador Pardiñas. Gracias, señora presidenta. Queremos, en primer lugar, sumarnos al respaldo a lo que fue el informe del compañero integrante de la comisión, senador Castillo, que en forma sucinta referenció y hizo énfasis en un proyecto que, tal cual se ha plasmado acá, es de enorme interés y preocupación del Gobierno, de nuestra fuerza política, y creemos también que de la inmensa mayoría de la población, más allá de las expresiones que a veces podemos realizar cada uno de nosotros que nos sentimos representantes de ciertos sectores de la población en razón de haber accedido a un cargo electivo. La seguridad social es un aspecto de las políticas públicas que en Uruguay realmente ha tenido trascendencia a lo largo de su historia, ha tenido avances importantes en virtud de que, bueno, hemos ido construyendo un entramado en el cual las políticas públicas referidas a la seguridad social han estado en el centro de atención de la población, de las ciudadanas y los ciudadanos y también del propio Estado y de los gobiernos. Y en particular han ido generando consecuencias sobre el bienestar de la gente y en algunos otros casos también los padecimientos de enfrentar problemáticas por parte de quienes son receptivos de ese servicio de la seguridad social. En particular, la discusión de revisar, rearmar y compilar una norma general para los servicios de retiros militares nos parece que es algo imperativo en estos tiempos. Y acá queremos justamente hacer referencia a algunos de los aspectos que los representantes del Gobierno pautaron en la comisión, como fueron las palabras del propio ministro de Trabajo y Seguridad Social, reafirmando en la comisión de que entendemos que esta iniciativa es razonable, posible y necesaria, y que se sustenta, tal cual lo expresó, en dos objetivos. Uno de ellos, tener en cuenta la especificidad de las Fuerzas Armadas, es decir, los aspectos concretos de su gestión, accionar, competencia y responsabilidad, y el otro, acercar los aspectos de seguridad social de las Fuerzas Armadas del país al régimen general. Esto, por más que nosotros lo reafirmemos y lo sigamos expresando día tras día, va a quedar siempre también en controversia con lo que acá se ha dicho de que nosotros queremos hacer una reforma que está sustentada en prejuicios, en estigma, en resentimientos hacia las Fuerzas Armadas. Yo creo que lejos de eso está esta iniciativa, muy lejos por diferentes elementos que están en el texto de la ley, que están en las expresiones de las autoridades de gobierno en el seno de la comisión y están también hoy reafirmadas en las intervenciones de nuestros compañeros legisladores, fundamentalmente el miembro informante y de la senadora Pasada, quien también es miembro de esta comisión. Pero siempre va a haber que seguirlo repitiendo, porque si hay algo que nosotros estamos convencidos es de que el accionar de los servicios de retiros militares de la forma como hoy están genera consecuencias complejas para el país, no siempre deseables. En primer lugar, porque generan un déficit acumulativo financiero y ante la necesidad de que los recursos son limitados y los desafíos de políticas públicas son ilimitados, son aspectos que hay que tener en cuenta
y trabajarlos sobre ello. Allí también la comparecencia del Gobierno en el seno de la Comisión ha quedado manifiesta esta preocupación. Preocupación que sin lugar a duda compartimos muchos. Allí en la Comisión el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, expresaba: para que se tenga una idea, en el año 2011, como allí se expresa la transparencia, desde rentas generales al sistema de retiro fue algo de 200 millones de dólares la asistencia financiera. Y la expectativa para el año 2020 es que esta cifra roce los 700 millones de dólares. El último número que conocemos del 2016, año en que la transferencia fue de 484 millones de dólares. Estamos hablando de casi un punto del PBI. O sea, señora presidenta, de que la comisión, al seno de la comisión, se ha volcado datos muy claros de por qué hay que hacer algo, por qué hay que actuar, por qué hay que tratar de modificar lo que hoy ocurre con los servicios de retiros militares. Pero por si esto fuera poco, también en el centro del objetivo, tal cual lo leyéramos hace un ratito, porque el centro del objetivo es acercar esto al régimen general de las pasividades. Y allí también hay un alejamiento muy fuerte de lo que ocurre con el resto de los trabajadores y las trabajadoras en este país. Yo aplaudo de que haya preocupación porque tenemos salarios bajos en ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, y aplaudo que haya preocupación y comencemos a pensar en cómo resolver ese tema. Ahora, no comparto para nada que se utilice los bajos salarios para decir de que no se puede hacer nada y de reforma de la caja de retiros militares, como se dice comúnmente. Porque eso es una excusa. Eso es poner a los más a defender el privilegio de los menos. ¿Y por qué digo eso es poner a los más a defender el privilegio de los menos? Y porque, señora presidenta, según los datos también que hemos podido manejar en todo este debate, en los servicios de retiros militares, el 8% de los que están allí atendidos, ya sea por jubilaciones o pensiones, aproximadamente unos 4.200 personas, cobran más hoy mensualmente de lo que es el máximo de la prestación del Banco de Previsión Social. Hoy tenemos 2 jubilaciones dentro de estos servicios que son mayores a 250.000 pesos mensuales. Entonces, si esto no se quiere hablar de privilegios y se quiere confundir con que son los beneficios, bueno, ahí tenemos una gran línea divisoria. Para nosotros, esto, comparado al régimen general, comparado a la mayoría de las trabajadoras y trabajadores, comparado a la mayoría de los jubilados y pensionistas de este país, esto es privilegio, no es beneficio. Esto es privilegio, porque solamente pueden acceder a este tipo de privilegio una porción muy menor de las ciudadanas y ciudadanos de este país. Entonces, esto hay que pensar que a futuro no puede seguir existiendo, máxime para una fuerza política que queremos seguir construyendo justicia social. Porque la justicia social se construye, por un lado, haciendo esfuerzo en redistribuir la riqueza, pero por otro lado también
acotando lo que son los privilegios de algunos sectores minoritarios de la población, porque si no acotamos eso, esos privilegios van a hacer que una porción muy menor de la población cada vez se aleje más de la mayoría. Y eso no es bueno para la democracia ni para la construcción de la justicia social en nuestro país. Porque aparte esos privilegios se sustentan en algunas normas que nosotros entendemos que se construyeron bajo otro país. Y no es un problema de rechazo ideológico. Es un problema de democracia, señora presidenta, porque si acá, bajo régimen de dictadura, se instrumentaron privilegios que nosotros de alguna forma hoy los podemos modificar, no es ideológico, es hacer que la democracia realmente juegue en esta etapa, en este tiempo, porque puede jugar, porque cuando se gestaron estos privilegios, la democracia lamentablemente estaba cercenada, estaba recortada, estaba prácticamente que recluida. Entonces, no es un tema ideológico, no es por prejuicio, no es porque estigmatizamos, es porque entendemos que tenemos que trabajar para solucionar problemas de justicia social. Se dice de que para justamente hacer comparaciones entre los sistemas, no se puede hablar de comparar sistemas cuando tenemos retribuciones salariales distintas. Se ha usado el ejemplo del caso de la policía. Eso es también analizar parcialmente, porque justamente se dice no podemos comparar estigmatizando los bajos salarios que cobra la tropa. Ahora, no se dice, no podemos comparar cuando se jubilan oficiales de alto rango y se jubilan cobrando más que en actividad. Ahí no se puede comparar. Ahí se dice, no entremos a ese debate. Cuando un oficial de alto rango, como también están demostradas las cifras, a veces se jubila cobrando el 200% de lo que cobraba en actividad. Pero no comparemos. ¿Por qué? Por la especificidad que tiene, ¿no? Una especificidad que claro que es importante. No es específica la actividad que tiene un médico en esta sociedad. No es específica la actividad que tiene un tornero en esta sociedad. No es específica la actividad que tiene un joven ingeniero en computación que hoy está desarrollando tecnología de punta que nos permite competir con el mundo en nuestro pequeño país. Y claro, cada actividad tiene especificidad. Tengo un largo relacionamiento, señora presidenta, con un sector de las actividades de este país, que es el sector de la producción agropecuaria. No es específico producir alimentos para el mundo. Hay un video por ahí que circula en las redes internacionales de que si en el mundo no hay agricultoras no va a haber comida. Y ensalza fuertemente la actividad de la agricultura. No es una especificidad. No hay que pensar entonces de repente también en un sistema previsional privilegiado para los agricultores porque generan alimentos. Yo creo que no. Es muy importante la actividad, es necesaria. Ahora, por ser necesaria e importante, no tenemos que crear regímenes de privilegio, porque eso nos alejan de la justicia social. Y en definitiva es por eso que yo me afilio fuertemente, y nuestro sector y nuestra fuerza política se afilia y defiende fuertemente avanzar en un proyecto de ley como el que está hoy en discusión, que tiene que ver con un colectivo muy importante de nuestra sociedad. Sin lugar a dudas, porque hay tareas que solamente las puede hacer el Ejército, están consagradas también en la Constitución de la República. Y hay otras tareas que le hemos demandado de la sociedad, pero no todo se hace por voluntarismo, sino que se hace por también avances institucionales. Hoy en este país
la creación del Sistema Nacional de Emergencia es una creación institucional que trajo adelante el gobierno del Frente Amplio y que hay una ley que votó este Parlamento. Y allí cada institución pública, en particular la de las Fuerzas Armadas, tienen roles a cumplir, pero también lo tienen las otras. También lo tienen las otras, no lo tienen que hacer solo el Ejército. Hay actividades que el Ejército lo hace por convenios con muchas instituciones y para ello el Ejército, la institución, cobra. Está dicho también en las actas de la comisión, trajo el ejemplo el ministro Murro de las actividades de quinoterapia que desarrolla el Ejército, que creo que es la institución que más fuertemente desarrolla esta actividad, pero por lo cual el BPS le transfiere recursos. Entonces, la complementariedad, la interinstitucionalidad, la participación de los diferentes actores de la institucionalidad pública en el desarrollo de las políticas es necesaria. Ahora, no podemos poner eso como causa para que no se pueda discutir, pensar y realizar ajustes en el servicio de retiros de las Fuerzas Armadas, que reitero, señora Presidenta, no es que sea injusto, es generador de privilegios que diferencian fuertemente a esta sociedad. Acá se ha cuestionado y se ha ratificado ese cuestionamiento y yo comparto que existe ese cuestionamiento, o sea, entiendo de que existe ese cuestionamiento, de que el ministro de Defensa no representa el sentir de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa acá no está para representar el interés o el sentir de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa de nuestro gobierno está para representar y llevar adelante las políticas públicas de nuestro gobierno, que podrá tener coincidencia en muchos aspectos con lo que piensan las Fuerzas Armadas, y en otros no. Y en otros no. Como pasa en cualquier cartera sectorial, señora Presidenta. Porque por eso se podrá cuestionar entonces a ver si el ministro de Salud, el compañero Jorge Basso, representa o no el sentir y el interés de los médicos. ¿Y por qué tiene que representar el sentir y el interés de los médicos? Tiene que representar el sentir de la política pública que en salud queremos construir desde un gobierno frente amplista. Y ese es el rol de nuestros ministros. Y si dijo que no iban a venir los comandantes, está bien, porque él tiene que ejercer el gobierno, no son los comandantes, pese a que a algunos de repente les gustaría que fuera así. Yo no descarto que en este país haya actores políticos, como recientemente fue tan promocionado el presidente de la Junta Departamental de Tacuarembó, correligionario de los senadores del Partido Nacional, que hizo apología a la dictadura, y tal vez, sin lugar a duda, esas expresiones es porque coinciden de que acá tiene que haber privilegio para ciertos sectores de la oficialidad. ¿Por qué? Porque van a cumplir un rol en la sociedad acorde a lo que ellos quieren, que es de represión y de cercenamiento de libertades. Bueno, eso para nosotros no es así, y por eso el ministro entiende de que acá quien tiene que venir a dar explicaciones sobre este proyecto de ley es la autoridad política. No es un militar de carrera sujeto a disciplina. Y aquel militar de carrera sujeto a disciplina que no le guste, tiene la facultad de renunciar e irse, porque nadie lo obliga a estar donde está. Nadie lo obliga. Entonces, señora Presidenta, insisto, este es un proyecto de ley para solucionar problema que tiene uno de los tantos problemas que tiene este país. Y nosotros aspiramos que mediante el mismo comencemos un camino que garantice un proceso por el cual en el mediano plazo, como lo dijo en la comisión quien en aquel momento era el director de las políticas macroeconómicas, Massoyer, que expresó, dijo,
Por lo tanto, el déficit surge de la diferencia entre el gasto en prestaciones y fundamentalmente pasividades y pensiones, y sus ingresos y aportes patronal y personal. Este déficit es el que se proyecta y se espera reducir, como se demostró, en aproximadamente un 14 o 15% al cabo de 30 años. Estamos abriendo un proceso de consolidación de una política que va a dar impacto en 30 años. En 30 años. Estamos implementando un proceso que como nunca se reconocen derechos adquiridos, más acá que acá se patalee y se diga que no es así. Es así, señora presidenta. Por algo, el artículo 1 dice que se reconocen a determinadas fechas los derechos adquiridos, cual se expresa en el artículo 70. Acá hay, señora presidenta, una propuesta de nuestra fuerza política para ir avanzando en justicia social. Y reitero, la justicia social no se logra solamente redistribuyendo riqueza, se logra también achicando los privilegios que a veces en la historia de este país algunos sectores minoritarios lo han construido, otros no. Los más, da la casualidad, señora presidenta, y ese es el gran desafío, es que los más no tienen privilegio. Y muchas veces sus derechos son cercenados, y ese es nuestro cometido, ampliar esos derechos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor senador.